¿Quieres saber por qué no nos metemos con los humanos? Los tentáculos faciales del embajador Kazan se crisparon con ansiedad apenas reprimida. Siéntate, joven, déjame contarte sobre la última guerra. El diplomático junior, recién salido de la Academia de Relaciones Interestelares, se instaló en la esfera Camfer flotante. Sus 8 ojos parpadearon en rápida sucesión, una señal de ansiosa anticipación entre los Zari, pero embajador. Seguramente las historias son exageradas. Los humanos parecen tan primitivos. Todavía se emocionan con los viajes más rápidos que la luz por el amor de las estrellas. Los parches bioluminiscentes de Cazar destellaron una advertencia. Tono de púrpura oscuro. Primitivo. Oh, mi ingenuo amigo, eso es exactamente lo que pensó el consorcio. Eso es lo que todos pensamos. Hizo una pausa. Las mandíbulas chasquearon suavemente. ¿Sabías que todavía usaban cohetes químicos cuando lucharon en su primera guerra interestelar? Cohetes químicos contra los motores cuánticos del consorcio. El exoesqueleto del diplomático junior vibró con una risa contenida. ¿Cómo lo hicieron? Incluso ellos ganaron. La voz de Cazar cortó la alegría del joven como una cuchilla de plasma a través del vacío. Ganaron tan completamente que el consorcio, la alianza de especies más poderosa en el espacio conocido, dejó de existir. ¿Y sabes qué hicieron los humanos con su victoria? La risa del diplomático junior murió en sus tubos de garganta. Regresaron a casa, de regreso a su pequeño sistema solar con sus cohetes químicos y su tecnología primitiva. No exigieron territorio. No impusieron regulaciones, ni siquiera pidieron reparaciones, simplemente se fueron. Pero, ¿por qué los tentáculos de Karn se casaron en lo que podría haber sido diversión? Porque habían dejado en claro su punto. ¿Ves, joven? Todos pensamos que entendíamos la guerra. El consorcio tenía las armas más avanzadas de la galaxia: cañones de antimateria, disruptores cuánticos, dilatación del tiempo, campos. Pero los humanos dejó escapar un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. Los humanos tenían algo mucho más peligroso. Imaginación. El diplomático junior se inclinó hacia adelante con los 8 ojos bien abiertos. ¿Qué quieres decir con que sabías eso antes? La guerra. Los humanos habían creado miles de escenarios ficticios sobre invasiones alienígenas. Habían pasado siglos imaginando todas las formas posibles en que podrían luchar contra la vida extraterrestre mientras nosotros perfeccionábamos nuestras armas de energía. Pensaban en innumerables formas de derrotar a la tecnología superior con recursos inferiores. La bioluminiscencia Cazar cambió a un azul contemplativo cuando el consorcio actuó pensando que la Tierra sería una conquista fácil. La humanidad no se sorprendió, ni siquiera tenían miedo. Estaban preparados, no con armas superiores, sino con un pensamiento superior. ¿Qué hicieron? Todo, cualquier cosa, cosas que nunca habíamos imaginado. Los tentáculos Cazar se retorcieron en nudos. Convirtieron sus desechos orbitales en armas, creando nubes de metralla de hipervelocidad que destrozaron nuestros escudos más avanzados. Convirtieron en armas el campo magnético de su planeta, usándolo para atrapar y redirigir nuestros torpedos cuánticos. Introducen virus informáticos en nuestras redes a través de nuestros propios canales de comunicación cuántica. Virus que volvieron nuestras armas contra nosotros. El exoesqueleto del diplomático junior había tomado en un tono claramente pálido. Pero. Esas son todas violaciones de las leyes de la guerra civilizada. Exactamente. La voz de Cazar se elevó en octava. Teníamos reglas, protocolos, métodos establecidos de guerra. Los humanos no tenían ninguno. Luchaban como los microorganismos de su planeta, adaptándose, evolucionando, encontrando cada posible debilidad y explotándola sin piedad, pero seguramente nuestra tecnología superior. El superior Cazar interrumpió. Déjame contarte sobre la tecnología superior. El consorcio tenía naves que podían doblar el espacio-tiempo. Los humanos tenían algo que llamaban Operación Tumama, si ese era el nombre real, donde calculaban las frecuencias gravitacionales exactas necesarias para hacer que nuestros impulsores del espacio-tiempo resonaran hasta que se desgarraran. Teníamos comunicaciones encriptadas cuánticas. Tenían adolescentes que podían hackearlas porque, y cito, la encriptación era básicamente solo matemáticas picantes. Las mandíbulas del diplomático junior trabajaron en silencio por un momento. Pero así no es como se supone que funciona la guerra. Eso es exactamente lo que dijo el consorcio, hasta que los humanos convirtieron la magnetosfera de Júpiter en un electroimán gigante que atrapó a la mitad de la flota del consorcio. ¿Sabías que a esa operación la llamaron matamoscas? Estaban haciendo bromas mientras reescribían las leyes de la física. La bioluminiscencia de Kazan había cambiado a un rojo profundo y problemático. La peor
La peor parte absoluta que se estaban guardando. Encontramos sus registros históricos. Más tarde tenían miles de ideas aún peores que no usaron porque eran demasiado malos. Tenían planes de convertir en armas los agujeros negros y decidieron que eso era antideportivo, pero ganaron. El diplomático Junior dijo lentamente por qué no tomaron el control con ese tipo de capacidad, porque no querían los tentáculos de Kazan. Cayeron. Eso es lo que los hace tan aterradores. Lucharon lo suficientemente duro para dejar en claro su punto y luego regresaron a su estilo de vida primitivo. Todavía están allá afuera jugueteando con sus cohetes químicos, haciendo sus bromas, mirando sus vídeos de gatos en sus redes cuánticas encriptadas que aún no podemos descifrar. Entonces, ¿qué pasó con el consorcio? Se disolvió por completo cuando los humanos exigieron solo una cosa después de su victoria: una garantía de que nadie volvería a atacar la Tierra o cualquier colonia humana. Los miembros del consorcio no pudieron firmar el tratado lo suficientemente rápido en estos días. Ese tratado es la base del Acuerdo Galáctico. Solo un ataque fue todo lo que hicieron falta. Un ataque fue todo lo que necesitaron. La bioluminiscencia de Khazars. Pulsó con miedo recordado. Los humanos tienen un dicho y lo descubren. El consorcio está cerca y, ¿lo descubrieron? El diplomático Junior se sentó en silencio durante un largo momento. Por eso mantenemos relaciones diplomáticas. No temas, joven. Mantenemos relaciones diplomáticas porque los humanos son bastante agradables cuando no intentas conquistarlos. Son creativos, innovadores y hacen algo llamado pizza que vale la pena violar. 3 religiones diferentes. Prohibiciones de comer los tentáculos de carne agitados en lo que podría haber sido nostalgia, pero también mantenemos relaciones diplomáticas porque nadie quiere ser objeto de la operación. Yo Mama 2 Electric Boogaloo es una contingencia real. Tienen un joven, los humanos tienen planes de contingencia para luchar contra todo, desde formas de vida basadas en silicio hasta dinosaurios que viajan en el tiempo. Lo llaman ciencia ficción, lo llamamos la doctrina militar más aterradora de la galaxia. Entonces, ¿qué debo hacer en mi nuevo rol? Sea educado. Sea amigable, y si un humano alguna vez le dice que se acerque y lo descubra, le sugiero que no haga ninguna de las dos cosas. La bioluminiscencia de Khazar cambió a un verde de advertencia cálido. Y si le ofrecen algo llamado wasabi, decline a menos que desee que sus tentáculos sensoriales experimenten lo que llaman arrepentimiento picante. El diplomático Junior se levantó de la esfera de confort. Su exoesqueleto todavía está ligeramente pálido. Gracias por la advertencia. Embajador, lo tendré en cuenta. Una cosa más, Khazar lo llamó después del sí. ¿Usted alguna vez los escuchó decir sostenga mi cerveza, evacue inmediatamente? Esa frase ha precedido a algunas de las soluciones más creativas y los desastres más espectaculares en la historia diplomática mientras el diplomático Junior se alejaba. Escabulléndose, Khazar se giró para mirar la distante canica verde azulada que era la Tierra. Sus tentáculos se retorcieron en lo que los humanos reconocerían como una sonrisa. Realmente eran vecinos maravillosos siempre que no los hicieras enojar y hacían una pizza excelente. En algún lugar a la distancia un diplomático humano probablemente estaba planeando otro intercambio cultural que, al mismo tiempo, aterrorizaría y asombraría a la comunidad galáctica. Khazar hizo una nota mental para abastecerse de antiácidos. Los humanos habían descubierto recientemente que podían poner piña en la pizza y el incidente diplomático resultante casi había reiniciado la guerra. Pero esa era otra historia. Khazar estaba a punto de regresar a sus informes diplomáticos cuando su conjunto de comunicaciones sonó con el tono distintivo que indicaba una transmisión humana. Sus parches bioluminiscentes parpadearon brevemente a un morado de ansiedad antes de asentarse en su verde diplomático normal. A la embajadora Sarachén saludó mientras la pantalla holográfica mater se dio cuenta de a qué debo el placer que mostraba el rostro del diplomático humano. Lo que Khazar había aprendido a reconocer como una sonrisa traviesa, esa expresión había precedido a varios de los incidentes diplomáticos más interesantes y ocasionalmente aterradores de su carrera. Khazar, mi amigo tentacular favorito, ¿cómo te sientes? ¿Sobre las montañas rusas? Sus 8 cámaras cardíacas se saltaron un latido. Supongo que esta no es una pregunta casual. Sobre los sistemas de transporte anticuados de la Tierra, la sonrisa de Sara se ensanchó. Seremos anfitriones del Festival de Intercambio Cultural Galáctico el mes que viene, y pensé que sería divertido mostrar algunas de las actividades recreativas más emocionantes de la humanidad. La última vez que dijiste divertido y emocionante en la misma oración, 3 embajadores relianos tuvieron que ser tratados por ansiedad aguda, disolución, y la delegación neptuniana literalmente se evaporó de miedo. Vamos karaoke. No fue tan malo. Pensaron que era algún tipo de demostración de guerra psíquica. Los relianos todavía creen Dulce Caroline.
Es un grito de batalla. Sara agitó su mano despectivamente, lo cual es exactamente por qué necesitamos más intercambio cultural, además de que las montañas rusas son perfectamente seguras. Las hemos estado usando durante siglos. Los tentáculos de cazar retorcidos en el pensamiento no son tan tranquilizadores como crees. Te recuerdo la definición de seguridad de la humanidad frente al estándar galáctico. Sara se inclinó hacia adelante, su expresión se convirtió en lo que Cazar reconoció como sinceramente persuasiva. Otra señal peligrosa. Ya tenemos la aprobación del Comité de Seguridad Galáctico. Incluso modificamos los diseños para adaptarnos a varias fisiologías alienígenas. Los centurianos están realmente entusiasmados con eso. Los centurianos se emocionan al ver cómo se seca la pintura. Literalmente, dedicaron 3 siglos a estudiar el proceso, pero están avanzando con la representación. Representantes de otras 27 especies, no podemos permitir que los Zextari sean los únicos que no participen. Piensen en las implicaciones diplomáticas. La bioluminiscencia de Karn cambió a través de varios tonos de preocupación. Las implicaciones diplomáticas de asistir son lo que me preocupa. La última vez que participamos en una actividad recreativa humana, la mitad de mi personal terminó adicto a algo llamado plástico de burbujas, que fue un gran éxito. El comercio entre especies de plástico de burbujas aumentó un 3000%, tuvimos que clasificarlo como una sustancia controlada. Hay un mercado negro. El Alto Consejo tuvo que establecer un comité regulador de plástico de burbujas. La sonrisa de Sara de alguna manera logró ensancharse aún más. ¿Ven? Estamos promoviendo el comercio galáctico. Ahora, sobre esas montañas rusas, Cazar sintió una sensación familiar de fatalidad inminente. Era la misma sensación que había tenido justo antes de que los humanos introdujeran la galaxia a los memes. ¿Qué implicaría exactamente esta demostración? Oh, nada demasiado extremo, solo algunos bucles, algunos momentos de gravedad cero, tal vez un par de tirabuzones. La voz de Sara era sospechosamente casual. Lo llamamos el águila gritona. Le pusiste el nombre de un depredador. ¿Por qué lo pusiste en nombre de un depredador? Es tradicional. También tenemos otros. El leviatán. El kraken. Oh, Dios. ¿Por qué? Aunque ese último podría necesitar un nombre más diplomático. Los tentáculos de Karn se ataron en nudos de estrés. Sara, querida amiga. ¿Es este otro ejemplo de la particular marca de la humanidad de cómo lo llamas? ¿Te haría eso? La expresión inocente de Sara habría sido más convincente si no estuviera apenas reprimiendo la risa. Sí, necesitarías. Te recuerdo el incidente de la salsa picante en la cena diplomática del año pasado. En mi defensa, nadie esperaba que los andromedanos realmente disfrutaran de los Carolina Ripes. Ahora son nuestros mayores importadores de pimienta. Su composición biológica original se reorganizó por completo. Desarrollaron un nuevo sistema digestivo en minutos. Los biólogos xenófobos todavía están escribiendo artículos al respecto. También promueven el avance científico. Básicamente, le estamos haciendo un favor a la galaxia. Cazar reconoció el futilidad de la resistencia. Cuando a los humanos se les mete una idea en la cabeza, especialmente una idea que les parece divertida, no hay forma de detenerlos. Lo mejor que se puede hacer es minimizar el caos. Asistiré, dijo finalmente, pero quiero que quede constancia de que lo hago bajo protesta y quiero un equipo médico preparado y estabilizadores antigravedad, y ya se han ocupado de todo. Tenemos todo, desde campos antináuseas hasta estabilizadores temporales, por si acaso alguien accidentalmente rompe la causalidad por gritar demasiado fuerte. Rompe la causalidad por gritar. Cazar sintió que sus cromatóforos palidecían. ¿Es eso posible? Probablemente no, pero más vale prevenir que curar. No. La expresión de Sara se volvió pensativa, aunque ahora que lo mencionas, probablemente deberíamos agregar también algunos estabilizadores cuánticos por si acaso. Por si acaso. Oh, ya sabes. Hizo un gesto vagamente con la mano. Cosas de ciencia. Cazar hizo una nota mental para actualizar su testamento. ¿Hay algo más que deba saber sobre este evento? Bueno, también estamos planeando presentar algo llamado algodón de azúcar a la comunidad galáctica. ¿Es esto? Un bocadillo muy divertido que no. Todos los tentáculos de Kazan se dispararon hacia arriba en señal de alarma. No más bocadillos humanos. Todavía estamos lidiando con las consecuencias diplomáticas de introducir café en la mente colmena. Colectivo. Ahora son mucho más productivos. No han dormido en 6 meses.
Han desarrollado una nueva forma de matemáticas, solo para calcular las proporciones óptimas de café y crema. Sarah se animó. De verdad, eso es fascinante. Deberíamos reunirlos con los baristas italianos. No. La bioluminiscencia de Cazar destelló como advertencia. Colores en todo el espectro visible. No más bebidas humanas. No más bocadillos humanos. No más sorpresas divertidas humanas. La montaña rusa ya está superando los límites de lo que cubrirá el Consorcio de Seguros Galáctico. Bien. Sarah levantó las manos en señal de rendición fingida. No hay algodón de azúcar, pero aún así vendrás a la montaña rusa. Demostración. ¿De acuerdo? Cazar suspiró. Un gesto que había aprendido de demasiados años de contacto diplomático humano. Sí, estaré allí, pero si alguien comienza a cantar Sweet Caroline, me iré. Invocando protocolos de evacuación de emergencia. Tratar la imagen de Sarah parpadeó con emoción apenas contenida. Hoy Cazar, no olvides. Ponerte algo que no te importe mojar. La transmisión se cortó antes de que pudiera preguntar qué tenía que ver el agua con una montaña rusa. En el repentino silencio de su oficina, Cazar contempló las opciones de vida que lo habían llevado a convertirse en el enlace diplomático de la Tierra. Realmente, debería haber escuchado a su padre engendrador y haber ido al espacio profundo. Contabilidad en su lugar, pero de nuevo tuvo que admitir mientras comenzaba a redactar un aviso cuidadosamente redactado para su personal. Sobre el próximo intercambio cultural, los humanos hicieron que la existencia fuera interesante, aterradora, caótica y ocasionalmente alteradora de la realidad, pero interesante, además de que todavía hacían muy buena pizza incluso si le ponían piña. A veces el día del Festival de Intercambio Cultural Galáctico llegaba con toda la sutileza de un cuanto. Explosión. Cazar se paró en la entrada de lo que los humanos habían llamado mundo aventura. Sus tentáculos se movían nerviosamente mientras observaba a varios diplomáticos alienígenas llegar a través de las puertas de teletransportación. El diplomático junior de su conversación anterior, que Cazar había aprendido que se llamaba Zex, se materializó a su lado embajador. ¿Es cierto que los humanos diseñaron estas montañas rusas como dispositivos de entrenamiento para la guerra espacial? Los parches bioluminiscentes de Cazar parpadearon en diversión. ¿Dónde escuchaste que la delegación arbiana lo estaba discutiendo? Dijeron que las fuerzas G y los cambios rápidos de dirección obviamente estaban destinados a preparar a los pilotos para las maniobras de combate. No, jovencito, los humanos construyeron esto puramente para entretenimiento. Zex, el exoesqueleto de Til palideció levemente. ¿Quieres decir que hacen esto por diversión de hecho, y esta ni siquiera es su forma más extrema de recreación? Espera hasta que escuche sobre algo llamado paracaidismo. Antes de que Zex aún pudiera preguntar más, Sarah Chen apareció vistiendo lo que Cazar reconoció como un uniforme de parque temático. Aunque ¿por qué? Necesitaba ser ese tono particularmente llamativo de verde neón, estaba más allá de su comprensión. Bienvenidos a todos. El entusiasmo de Sarah prácticamente irradiaba de ella en ondas que los tentáculos sensoriales de Cazar podían detectar. En realidad, ¿estamos listos para divertirnos? Los diplomáticos alienígenas reunidos se movieron incómodos. Las formas cristalinas de la delegación arbiana vibraron en lo que podría haber sido anticipación o terror. La mente colmena colectiva todavía zumbaba por su café matutino. Se había dividido en minas submarinas más pequeñas para experimentar los viajes desde múltiples perspectivas simultáneamente antes de comenzar. Sarah continuó. Debo mencionar que hemos realizado algunas modificaciones para adaptarnos a las fisiologías únicas de todos. Los flotantes no tendrán que preocuparse porque sus formas basadas en gas se dispersen. El colectivo de Silicon tiene restricciones cristalinas especiales y sí, embajador Cazar, hemos instalado arneses de seguridad específicos para tentáculos. ¿Cómo puede ser tranquilizador? Cazar murmuró ahora. ¿Quién quiere probar el águila gritona primero? Hubo un momento de silencio diplomático mientras cada especie intentaba evitar ser. Se ofreció como voluntario al colectivo IBM. Desafortunadamente, estaba demasiado cafeinado para permanecer callado. Ofrecemos voluntariamente todas las perspectivas. Debe experimentarse la máxima eficiencia de cafeína, se logrará a través de niveles elevados de adrenalina. Sarah sonrió. Excelente. Alguien más. Cazar sintió que su mirada se posaba en sus cromatóforos. Cambiaron inmediatamente al modo camuflaje. Por favor, no me note, pero era demasiado tarde. Cazar, prometiste. Con la dignidad que corresponde a su puesto diplomático, Cazar se resignó a su destino. Muy bien, pero quiero que quede registrado en el registro oficial que todavía protesto por todo este endeavor anotado. La sonrisa de Sarah sugirió que la protesta se presentaría en algún lugar entre la danza interpretativa humana y la natación sincronizada en la encantadora e incomprensible sección de aduanas alienígenas de los archivos diplomáticos de la Tierra mientras se acercaban.
A la imponente estructura del águila gritona cazar, comenzó a entender por qué se le dio el nombre de un depredador. Las pistas de metal retorcidas se extienden hacia el cielo como los restos esqueléticos de algún antiguo carenado espacial leviatán. Los autos elegantes y coloridos pasaron a toda velocidad a velocidades que hicieron que sus órganos de sensibilidad temporal dolieran. ¿Es un bucle Z? Todavía preguntó con los 8 ojos bien abiertos. Oh, sí, dijo Sara orgullosamente. 3 de ellos en realidad y un sacacorchos de gravedad cero y un túnel cuántico. Aunque ese último es solo para mostrar, probablemente cazar. Los tentáculos se anudaron en formas geométricas complejas de ansiedad. Bueno, ya sabes cómo la mecánica cuántica puede volverse un poco extraña cuando agregas efectos de observador a la mezcla y con tantas especies diferentes observando. Simultáneamente, se encogió de hombros. Es por eso que instalamos los anclajes de realidad. No te preocupes por eso ahora. ¿Quién está listo para viajar en la mente colmena? El colectivo. Prácticamente vibraba de emoción. Requerimos la máxima velocidad. La mejora del café sugiere una experiencia óptima a velocidades que se acercan a los límites relativistas. Comencemos primero con la velocidad normal. Sara sugirió. Diplomáticamente, no queremos otro incidente como la gran aceleración del café de 2024. Cazar se encontró siendo conducido hacia el auto delantero junto con Sara. Colectivo de la mina de la colmena hiperactiva y un Zack de aspecto muy pálido hasta que descendieron los arneses de seguridad y sí, tuvo que admitir que de hecho estaban perfectamente diseñados para tentáculos. ¿Están todos seguros? Sara gritó alegremente. Varios sonidos de confirmación y un gemido ahogado que Cazar luego negaría que viniera de él le respondió entonces. Vamos, computadora, inicia secuencia de lanzamiento. Los paseos. La IA respondió con entusiasmo sospechoso. Secuencia de lanzamiento iniciada, preparándose para el máximo. Disfrute anclajes de realidad activados, estabilizadores cuánticos en línea, probabilidad de violación de causalidad mínima. Cazar chilló lanzando en 3, 2, 1. Lo que siguió fue un borrón de sonido de movimiento y ocasionalmente la realidad misma. Cazarín estaba bastante seguro de que vio su propio despertar temporal en un punto. Los colectivos de la mente colmena. Los gritos entusiastas de alguna manera se habían armonizado en una interpretación perfecta de Sweet Caroline. Definitivamente presentaría una queja por eso, y el exoesqueleto de Zil había recorrido colores previamente desconocidos para el xenobiólogo. Cuando finalmente se detuvieron, Cazar se dio cuenta de varias cosas. Simultáneamente se había olvidado de respirar durante los últimos 3 minutos. 2. Sus tentáculos se habían atado en nudos que requerirían un desenredado profesional. 3. Contra toda probabilidad y mejor juicio, en realidad. Se había divertido. Sara se volvió hacia él, su cabello salvaje y su sonrisa aún más amplia de lo habitual. Así que, ¿qué pensaste antes de que Cazar pudiera formular una respuesta? La mente colmena colectiva estalló de nuevo. Se logró la velocidad máxima, pero se requieren más puntos de datos. La síntesis del café alcanzó niveles óptimos. Tal vez deberíamos intentar probar algo más tranquilo primero, sugirió Sara, notando que el exoesqueleto de Zastil todavía estaba recorriendo nuevos colores. ¿Quién quiere probar el paseo en taza de té? ¿Qué? Preguntó Cazar con cansancio. Oh, es muy suave. Solo gira tazas. ¿Qué podría salir mal? Cazar había aprendido a temer esa frase humana en particular, pero antes de que pudiera protestar, lo llevaron hacia otra parte del parque donde una taza de aspecto inocente estaba sentada en una plataforma circular mientras observaba a Sara explicar el concepto simple de la fuerza centrífuga al cuerpo diplomático, cada vez más preocupado. Cazar se dio cuenta de algo importante. Los humanos no habían ganado la última guerra porque eran guerreros aterradores. Habían ganado porque eran la única especie en la galaxia lo suficientemente loca como para construir máquinas como esta por diversión y luego convencer a otros de que las montaran voluntariamente, y de alguna manera eso era incluso más aterrador que su poder militar. La velocidad de giro óptima, calculó la mente colmena. El colectivo anunció que la rotación mejorada con cafeína logrará una ruptura temporal de la continuidad del espacio-tiempo. No hay brechas del espacio-tiempo. Cazar y Sara gritaron simultáneamente ajustando los cálculos. Gyro subrelativista. Aceptable. Sara sonrió. Ahora te estás metiendo en el espíritu. Cazar hizo una nota mental para solicitar el pago por riesgo y tal vez investigar esa carrera de contabilidad del espacio profundo después de todo, pero primero aparentemente tenía una taza de té para hacer girar. Las consecuencias. El incidente del paseo en la taza de té se registraría más tarde en los archivos galácticos bajo las razones por las que la recreación humana debería clasificarse como un peligro de nivel 3.
El colectivo de mentes superiores había logrado de alguna manera lograr lo que denominaron trascendencia rotacional óptima, lo que resultó en su breve existencia en 3 estados dimensionales diferentes simultáneamente. El colectivo de silicio se había cristalizado en formaciones geométricas completamente nuevas que los matemáticos todavía estaban tratando de clasificar y el exoesqueleto de Thatch-Till se había asentado en un estado permanentemente iridiscente que más tarde se convertiría en el apogeo de la moda Z-Atari. Cazar. Sus tentáculos finalmente no fueron notados por el equipo de fisiólogos en OP de emergencia y se encontró siendo conducido hacia algo llamado la zona de salpicaduras. Sara, dijo con lo que esperaba que fuera una moderación diplomática, ¿por qué hay agua involucrada en una actividad recreativa que no requiere hidratación? Oh, este es uno de nuestros clásicos. El entusiasmo de Sara permaneció intacto a pesar o quizás debido al caos que ya habían causado. Se llama canal de troncos. ¿Qué? Te sientas en un tronco hueco, ¿y por qué alguien se sentaría en un tronco hueco y luego sube muy alto? Los troncos no están hechos para ascender, y luego bajas muy rápido y te salpican cazar. Los cromatóforos cambiaron a un color que se tradujo aproximadamente en desesperación existencial. Déjame entender esto correctamente. Los humanos se sientan deliberadamente en vegetación modificada para lograr una elevación innecesaria solo para descender rápidamente y ser asaltados por monóxido de dihidrógeno. Esa es la parte divertida. La parte divertida es ser atacado por el agua. La mente colmena. El colectivo todavía existe parcialmente en dimensiones alternativas. Zumbo emocionado. Los cálculos de la velocidad del agua sugieren un radio de salpicadura óptimo. La percepción mejorada del café indica una alta probabilidad de entretenimiento. Mira, Sara hizo un gesto hacia el colectivo vibrante. Lo entienden. Todavía están drogados con cafeína. Cazar señaló ayer que intentaron calcular el estado cuántico de un patito de goma y lo lograron. Sara respondió que el departamento de física todavía está tratando de comprender sus hallazgos. Algo sobre la superposición en los juguetes de baño que podría revolucionar la computación cuántica antes de que Cazar pudiera formular una respuesta diplomática adecuada. Una nueva voz se unió a la conversación. ¿Esta es la línea para el registro? Flume. Todos se giraron para ver al embajador Rex Tick de la Confederación Acuática flotando en su traje ambiental. Los tentáculos sensoriales de Cazar detectaron notas de curiosidad y diversión en su campo biométrico. El embajador Rex y Sara. Radiosi, esto es perfecto para ti, tu especie es acuática, así que te encantará esto. En realidad el traductor de Rex transmitió lo que podría haber sido una risa. Abandonamos la recreación basada en el agua hace eones también. Primitivo, pero viendo a los habitantes de la Tierra sumergirse voluntariamente. ¿Ves? Esto es lo que llamamos entretenimiento de calidad. Verás. Saralu dio un cadezo a cazar. Incluso los acuáticos se están poniendo en forma. Están aquí para vernos sufrir. Cazar murmuró que el sufrimiento es irrelevante. El colectivo de mente alta anunció que la interacción con el agua mejorará la experiencia del café. Así no es como funciona el café. Sara comenzó a decir, y luego pareció pensarlo mejor. ¿Sabes qué? No importa quién esté listo para montar. El resultado fue un estudio de diversidad galáctica. Una mente colmena adicta a la cafeína que existe en múltiples dimensiones. Un colectivo de silicio cristalino que sigue generando nuevas formaciones geométricas. Un embajador acuático que registra todo alegremente y un diplomático junior cuyo exoesqueleto ahora cambia de color según su estado emocional. Cazar se encontró una vez más al frente, junto a Sara. Supongo que no tiene sentido protestar. No, Sara lo ayudó a asegurar sus tentáculos. Pero no te preocupes, tengo una sorpresa que hará que valga la pena. La última vez que dijiste eso, presentaste a los metamórficos. Enjambre a algo llamado Jazz todavía están tratando de separar su conciencia colectiva. Ganaron 3 galaxias, obtuvieron concursos de talentos con sus armónicos cuánticos improvisados, no estaban actuando, estaban pidiendo ayuda a gritos. El tronco comenzó a moverse ascendiendo la pendiente inicial, con lo que Cazar sintió que era un entusiasmo completamente innecesario. Detrás de ellos, el colectivo de la mente colmena había comenzado a calcular la trayectoria exacta de cada gota de agua potencial. Mientras el colectivo de silicio debatía las implicaciones filosóficas de la dinámica de fluidos voluntaria, es que una gota. La voz de Zil se había elevado varias octavas. Sara sonrió. El grande ángulo de descenso óptimo detectado. El colectivo de la mente colmena anunció preparándose para el radio máximo de esplas niveles de café en la máxima eficiencia. ¿Por qué Cazar no preguntó a nadie en particular mientras coronaban la cima? Los humanos consideran que la fatalidad inminente es entretenimiento.
La respuesta se perdió en el descenso resultante Splash y lo que los científicos clasificarían más tarde como una tormenta de probabilidad localizada causada por los colectivos de mente colmena intentan existir en todas las configuraciones posibles de Splash. Simultáneamente, cuando finalmente surgieron, Khazar hizo varios descubrimientos interesantes. 1. Su especie podría, de hecho, mojarse más de lo que se creía posible. 2. El colectivo de Silicon había inventado accidentalmente una nueva forma de arquitectura reactiva al agua. 3. El colectivo de mente colmena había logrado de alguna manera insuflar cafeína a toda la piscina Splash. Eso fue asombroso. Sara estaba prácticamente rebotando y ahora, para la sorpresa, ¿hay más? Khazar preguntó débilmente. ¿Recuerdas cómo dijiste que no más bocadillos humanos? Sara, bueno, técnicamente las golosinas congeladas no son bocadillos. Sara, no. ¿Quién quiere probar helado? El caos resultante, que luego se describiría en el informe diplomático oficial como un malentendido cultural menor que involucraba productos lácteos congelados. El informe no oficial sellado en las bóvedas más profundas de los archivos galácticos incluía frases como azúcar, brecha dimensional mejorada, realidad inducida por lactosa, cascada y niveles sin precedentes de congelación cerebral en 17 especies. La mina colmena, colectivo para el horror de todos, y Sarah Delight descubrió que el helado y el café se podían combinar en algo llamado frappuccino. Los parámetros de sabor excedieron las papilas gustativas dimensionales activadas. Solicitando derechos de franquicia inmediatos, Khazar observó con horror resignado cómo Sarah comenzó a explicar el concepto de congelación cerebral a un grupo de seres que previamente habían considerado que el choque neuronal térmico era una imposibilidad teórica. Ya sabes, Rexstick comentó que sus sensores del traje ambiental todavía registran todo. Estoy empezando a entender por qué el consorcio perdió la guerra. Oh, Khazar logró sacar un poco de agua de sus tentáculos. Cualquier especie que haga esto por diversión, que combine deliberadamente estimulantes con golosinas congeladas y considere el desafío gravitacional entretenimiento. Luchar contra ellos sería como tratar de aplicar estrategias de batalla lógicas al caos puro. El caos es simplemente un patrón no reconocido. La mente colmena intervino. Ahora existe en lo que parecía ser una superposición cuántica inducida por azúcar. Ejemplo de montaña rusa. Trayectoria más velocidad del café es igual a trans. Entretenimiento trascendente. Ver el traductor de Rexstick. Transmitió satisfacción petulante. Puro caos. Sara al oír esto sonrió con su sonrisa más peligrosa hasta ahora. Hablando de caos, quien quiere probar los autos chocadores, el cromador de Karn. Se cambia ultravioleta de emergencia, el que o son geniales. Te subes a estos pequeños autos e intentas chocar entre sí. Hubo un momento de silencio atónito mientras el núcleo diplomático reunido procesaba esto. Tu Khazar. El traductor trans luchó por transmitir su incredulidad. Tú deliberadamente chocas vehículos para entretenimientos y con niños a bordo. Es perfectamente seguro, tenemos parachoques. Y todo la mente colmena colectiva vibrando en lo que podría haber sido azúcar, cafeína. Frecuencia de resonancia zumbó. Emocionado, la física de colisiones debe experimentarse desde múltiples perspectivas. Se desplegará café helado Synergy, alcanzará el impacto máximo. Velocidad. Mientras Sara guiaba al grupo, cada vez más entusiasta o posiblemente solo delirante, hacia el coche de choque arena. Khazar sintió un tirón en su tentáculo aún húmedo. El embajador ZX hasta susurró su exoesqueleto en bicicleta a través de pasteles preocupados. Es por esto que no nos metemos con los humanos, no por su poder militar, sino porque su idea de diversión desafía todo pensamiento racional. Khazar observó mientras Sara explicaba el concepto de dos a un grupo de seres que habían dominado los viajes interestelares pero no podían comprender por qué alguien querría estrellar deliberadamente. Algo joven dijo finalmente: estoy empezando a pensar que la última guerra no fue una con armas en absoluto. El consorcio simplemente no pudo hacer frente a la humanidad fundamental. La física del coche de choque, calculó la mente colmena colectivo. Anunció la preparación para el curso de colisión multidimensional, café crema, poder al máximo. Lado Khazar. Probablemente deberíamos detenerlos antes de que se rompan. Causalidad otra vez, confía en mí, tú. No quieres saber sobre la gran aceleración del café de 2024, y mientras se dirigían hacia lo que más tarde se conocería como el incidente del auto chocador de importancia galáctica, Khazar no pudo evitar preguntarse si la humanidad había ganado la última guerra no a través de tácticas o tecnologías superiores, sino simplemente por ser tan fundamentalmente impredecibles que ninguna especie racional podría prepararse para ellos. El pensamiento fue interrumpido por la alegre voz de Sara, que quiere probar el algodón de azúcar a continuación. Khazar hizo una nota mental para actualizar su testamento nuevamente al final.